Hola a todos. Bueno, les dejo la clase del jueves pasado. No vimos muchos temas, pero sí vimos muchos ejercicios y prácticamente casi toda la guía 2 la pudimos hacer con estos ejercicios. Así que bueno, paso a mostrar lo que vimos. Habíamos visto las reglas de probabilidad, eran tres. Teníamos la regla de la suma, la regla de la multiplicación y la regla del suceso contrario. Vimos la cuarta regla de la probabilidad, que es la regla de la probabilidad condicional, y la podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos que la probabilidad A barra B, recordemos que la barra significa tal que o sabiendo que, o sea que es un evento que ya se sabe que ocurrió. Y esto se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de A intersección B dividida la probabilidad de B. Ahora vamos a ver cómo usar todas estas fórmulas, pero primero vamos a ver una tabla de contingencia. Es una tabla que contiene probabilidades conjuntas y marginales, distribuidas de la siguiente manera. Como pueden ver, en los márgenes tenemos el suceso A y el suceso no A, por decirlo de alguna manera, o sea que no sucede A, y de la misma manera el B también. Tenemos que sucede B y no sucede B. En el centro de color rojo tenemos todas las probabilidades conjuntas, que son aquellas que suceden al mismo tiempo, y en los márgenes tenemos la probabilidad de que sucedan solas. Por eso justamente se le dicen marginales. Y abajo tenemos el número 1, que es el espacio muestral. Si recuerdan la clase pasada, habíamos visto que si teníamos la probabilidad de que suceda A, y si a eso le sumábamos la probabilidad de que no suceda A, nos daba 1. O sea que el espacio muestral está conformado por los dos eventos, que suceda A y que no suceda. Bueno, ahora vamos a ver cómo usar esta tabla con un ejemplo. En un instituto se publican dos revistas técnicas, A y B. El 40% de la población lee A y el 30% lee B. Y el 8% lee ambas. Entonces, se selecciona una persona al azar y me preguntan cuál es la probabilidad de que no lea A, de que lea A y no lea B. Bueno, para eso primero lo que tenemos que hacer es usar los datos que nos da el problema. Lo que vamos a hacer es, si bien el problema nos da el dato en porcentajes, nosotros los podemos pasar a, como lo usamos hasta ahora, a datos de probabilidad. Recuerden que la probabilidad estaba entre 0 y 1. O sea que 0 era que no sucedía y 1 era que sucedía. Entonces, tenemos la probabilidad de A, que es el 40% de la población lee A, nos dice el problema. Entonces lo que hacemos es dividirla por 100, y eso nos da 0.40. De la misma manera lo hacemos con la probabilidad de B, que nos da el 30%, lo dividimos por 100 y nos da 0.30. Y también con el 8%, que son las personas que leen A y B, y nos da 0.08. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar la tabla. Copiamos la tabla tal cual la habíamos visto, y lo que tenemos que hacer primero es ingresar los datos que tenemos. Ingresamos 0.40, 0.30 y 0.08. En esta tabla lo que podemos ver es que nos faltan datos. Nosotros tenemos 3, pero nos falta el resto. Para completarla lo que hacemos es la suma horizontal y verticalmente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero obtener la probabilidad de que no suceda A. O sea, yo quiero saber la probabilidad de la gente, si yo selecciono una persona al azar, cuál es la probabilidad de que no lea la revista A. Entonces lo que tengo es, en la última fila, 0.40, la incógnita, que es un espacio en blanco, y 1. Para sacar ese valor, lo que tengo que hacer es simplemente restar 1 menos 0.40. Y esto me da 0.60. De la misma manera lo vamos a hacer en la última columna, que es donde tengo la probabilidad de que suceda B, que es 0.30, y la probabilidad de que no suceda B, que es una incógnita, la tenemos en blanco, y 1. Restamos 1 con 0.30 y me da 0.70. Ahora vamos a sacar la probabilidad de que suceda, o sea, de que una persona lea A y no lea B. Lo que hacemos es lo mismo. Sabemos que la suma de la probabilidad de que una persona lea A y no B, más la suma de una persona que lea A y no B, me va a dar 0.40. Hacemos la resta, 0.40 menos 0.08 y me da 0.32. Y así vamos completando la tabla, haciendo sumas horizontales y verticales.
Ahora el siguiente dato que saco es la probabilidad de que una persona no lea A y no lea B. Entonces lo que hago es resto 0.70 menos 0.32. Y eso me da 0.38. Y el último dato que me falta lo voy a hacer de la misma manera y me da 0.22. Una vez que tenemos la tabla completa, podemos empezar a responder las preguntas. Entonces, primero me preguntaban, ¿cuál es la probabilidad de que lea A y no lea B? Buscamos en la tabla, probabilidad de que lea A y no lea B, y es 0.32. Entonces contestamos que la probabilidad de que una persona seleccionada al azar lea A y no lea B es 0.32. La segunda pregunta me dice cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar no lea A o lea B. Acá tenemos un O, entonces ya no es una conjunción, es una unión de grupos. Y como habíamos visto con las fórmulas de la regla de probabilidades, cuando tenemos una unión, la unión se calculaba de la siguiente manera. Probabilidad de que no suceda A más la probabilidad de que suceda B menos la intersección de esos dos grupos. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya tenemos la fórmula, las reemplazamos por los datos que tenemos en la tabla y eso nos va a dar el resultado, que es 0.68. Pasamos a la tercera pregunta, que nos dice cuál es la probabilidad de que, si se sabe que lea, cuál es la probabilidad de que no lea B. Y acá estamos usando la última regla que vimos recién, que es la regla de la probabilidad condicional. Copio la tabla de nuevo. Entonces tenemos un evento que es A, que ya sabemos que la persona lea, y queremos saber cuál es la probabilidad de que esa persona no lea B. Entonces lo que vamos a hacer es usar la fórmula que vimos recién. Calculamos la probabilidad de que esa persona lea A y no lea B y la dividimos sobre la probabilidad de que esa persona lea A. Reemplazamos los datos y esto me da un total de 0.8. Tenemos la tercera respuesta. Ahora vamos a la respuesta a la pregunta D, que decía que si se sabe que una persona lea, ¿cuál es la probabilidad de que no lea B? La última pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona no lea ninguna de las dos? O sea, la probabilidad de que no lea A y no lea B. Buscamos en la tabla y nos da 0.38. Ahora vamos a ver otro ejercicio donde vamos a usar los mismos datos. Es básicamente lo mismo, no cambia mucho en realidad. Vamos a ver qué dice. En un colegio secundario, el 25% de los estudiantes fue aplazado en matemática, el 10% en química y el 5% fue aplazada en ambas materias. Y nos piden calcular de los aplazados en química qué porcentaje aplazó matemática. Bueno, lo que nos dijo que la profesora, por ahí lo que nos conviene hacer en este momento es tratar de usar una notación que nos convenga, que no sea mucho más fácil de ver. En este caso, en vez de usar A y B, podemos usar M y Q, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que no aprobó matemática es techito M. Pero puse un punto porque no encontraba la letra, pero podemos escribirlo como una raya M, ¿no? Que no aprobó química de la misma manera, una raya Q, y que no aprobó ninguna M, una rayita M, intersección, una raya Q. Entonces, una vez que tenemos definido esta notación, vamos a anotar los datos, ¿no? Los datos que me dan es cuántos no aprobaron matemática, 0.25, cuántos no aprobaron química, que es 0.10, y cuánto no aprobaron ambas, o sea, 0.5. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Dibujamos la tabla y completamos los datos, ¿no? Muy bien, ahora como tenemos los datos, vamos a completar la tabla como hicimos antes, haciendo sumas horizontales y verticales, ¿no? Bueno, ahora vamos a responder la pregunta que me dice, de los aplazados en química, ¿qué porcentaje aplazó matemática? Bueno, acá lo que tenemos es una probabilidad condicional. Sabemos que queremos saber de los que aplazaron en química,
qué porcentaje no aprobó matemática, también fue aplazado en matemática. Entonces usamos la misma fórmula. La probabilidad de que no aprobó matemática, intersección, no aprobó química, dividido la probabilidad de que no aprobó química. Reemplazamos los datos y nos da... momento, antes de terminar la cuenta, nos preguntan qué porcentaje. Esta vez no nos preguntan cuál es la probabilidad. Entonces, para saber el porcentaje, lo que hacemos es, a esta cuenta la multiplicamos por 100, el 100%, y nos da el resultado, que es el 50%. Cuando nos piden la probabilidad, respondemos con números. Por ejemplo, entre 0 y 1, ¿no? Como habíamos hecho antes. Cuando nos piden el porcentaje, tenemos que multiplicar por 100, por el 100% y responder con porcentaje. Ahora vamos al punto B, que nos pide de los aplazados en matemática. ¿Qué porcentaje aplazó química? De la misma manera, pero al revés. Ahora tenemos la probabilidad de que los que aplazaron matemática fueron también aplazados en química. Y usamos la misma fórmula. Como nos piden porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y esto nos da el 20%, ¿no? Vamos a ver ahora la tercera pregunta que dice, ¿qué porcentaje aplazó matemática o química? Y en este caso lo que tenemos es una unión. Otra vez, cuando tenemos un O, tenemos una unión de grupos. Y como vimos antes, para poder usar ese dato, lo que tenemos que hacer es usar las fórmulas que vimos en la regla de probabilidades. Cuando tenemos una unión de conjuntos, la podemos calcular como la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la intersección de ambos. Reemplazamos los datos y esto nos da 0.30. Y fíjense que nos piden el porcentaje, entonces los multiplico por 100 y me da el 30%. Vamos a otro ejercicio, el número 6 de la guía, que dice, en una localidad del interior del país hay dos bancos, A y B. El 22% de los habitantes tiene una cuenta en A y el 37% en B, ¿no? Y el 47% no tiene cuenta. Entonces me pregunta, ¿cuál es el porcentaje de los habitantes que tiene cuenta en ambos bancos? Y para poder empezar a resolver esto, vamos primero con los datos, ¿no? Siempre anotemos primero los datos y luego hagamos la tabla y completemos con esos datos que nos dieron. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Empecé a sacar todas las otras incógnitas de la tabla que no tenemos. Y para eso vamos a hacer las sumas horizontales y verticales. O si prefieren también restas, porque podemos hacerlo restando 1 con 0,22 y esto me da 0,78. O también podemos decir que la suma de 0,22 más 0,78 me da 1. Vamos a hacerlo también con B. Y esto me da 0,63. Bueno, y así seguimos con los otros. Bien, ahora podemos empezar a responder las preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de los habitantes que tienen una cuenta en ambos bancos? Y lo que hacemos es buscar la intersección de esos conjuntos. Y lo que lo habíamos sacado era 0,66. La pregunta B, de los que tienen cuenta en A, ¿qué porcentaje tienen cuenta en B? Entonces ahí lo que me está diciendo es que sabemos que sucede A. Entonces, ¿qué porcentaje tienen cuenta en B? Tenemos una probabilidad condicional, ¿no? Ay, perdón, me había olvidado el multiplicarlo por 100 porque me preguntaban cuál es el porcentaje, no la probabilidad. Me había olvidado de eso. Ahora sí, pasemos a la pregunta B. Les había dicho que teníamos una probabilidad condicional, entonces eso lo calculamos con la fórmula que habíamos visto. Reemplazamos los datos y nos da un total de 27.27. Y, perdón, esto ya está multiplicado por 100. Esto en realidad me daba 0.2727 periódico, pero cometí un error, yo ya lo multipliqué por 100, entonces lo anoté como un total. Vamos al punto C, que dice de los que tienen cuenta corriente, ¿qué porcentaje tiene cuenta en B? Y acá lo que tenemos, que este es bastante complicado, es la probabilidad de B sobre la unión de los conjuntos A y B. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esa fórmula de arriba, pero si bien habíamos visto que A unión B lo podemos usar, lo podemos describir también como la probabilidad de
A más la probabilidad de B menos la intersección. Y a eso lo hacemos la intersección con la probabilidad de B. Entonces, si tenemos que intersecar ambos conjuntos, lo que tienen en común es la probabilidad de B, ¿no? Nosotros tenemos una fórmula por un lado y tenemos un conjunto. Intersecamos y lo que tenemos en común es la probabilidad de B. No hay otra cosa en común. Buscamos ese dato en la tabla, lo reemplazamos y esto me da 0.37 dividido 0.53, 0.6981. Como nos pedían el porcentaje, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 100. Y tenemos el resultado final. La dificultad de este ejercicio es, por ahí, darse cuenta que en realidad lo que me piden es, de los que tienen cuenta corriente, qué porcentaje tiene cuenta en B. O sea, ¿quiénes tienen cuenta corriente? Los que están en el banco A y en el banco B. Entonces ahí tenemos una unión de conjuntos, no una intersección. Cuando calculamos la fórmula, tenemos que saber que lo que ya sucede es la unión de ambos conjuntos. Y la unión la podíamos escribir como la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la intersección. Por ahí la dificultad de este problema era justamente esto, que es lo más complicado y lo que estamos viendo de nuevo. Vamos a pasar al siguiente, ejercicio 24 de la guía. Y me dice, para los siguientes datos, indicar si A y B son independientes y justificar su respuesta. Bueno, nosotros habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos las reglas de probabilidad, la segunda regla, que si teníamos un suceso A y un suceso B, podíamos decir si son independientes o no. Y decíamos que son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no modifica la ocurrencia del otro, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver acá no me dicen de qué se trata, solo me dicen un evento A y un evento B y tenemos que justificarlo. Para eso vamos a usar la regla de la multiplicación que habíamos visto en la clase pasada. Entonces comencemos. Tenemos la tabla. Como podemos ver, de los datos que tenemos no podemos ingresar ninguno en la tabla. Entonces lo que se nos ocurrió en clase es, bueno, a ver, tenemos estas fórmulas. Pero sabemos que la probabilidad de un conjunto, unión con otro conjunto, es esta fórmula. Y dijimos, bueno, a ver, hagamos el método de sustitución e igualación. Podemos sacar y despejar de un lado y poner en el otro. Inclusive con este dato también. Y no resultó. Bueno, la profesora nos había dicho, sí, está buena la idea, pero acá no se puede hacer mucho. O sea, no tenés dónde reemplazar. Podés empezar a despejar y te van a quedar incógnitas sueltas. Entonces, lo que comenzamos a ver acá, lo que nos dio para poder resolver este problema, son las leyes de De Morgan. Que la ley de De Morgan decía que si yo tengo un suceso A y le sumaba el suceso opuesto, me daba el total del espacio muestral, ¿no? Me daba 1. Entonces, si tengo la probabilidad de que suceda A unión B, lo que decía la ley de De Morgan es que si le sumo la negación del evento opuesto, me da el total del espacio muestral. O sea que acá lo que tenía que hacer es la probabilidad de que no suceda A intersección B, porque antes teníamos una unión, entonces ahora ponemos una intersección, y esto me da 1. Ahora, con este dato, lo que podemos hacer es, sabiendo que ese dato sí lo tenemos, la probabilidad de que no suceda unión B, lo restamos con la probabilidad de A intersección B y me da 1. Vamos a hacerlo. Reemplazo los datos y esto me da 0.1. De la misma manera hago lo mismo con el otro suceso. Tengo la probabilidad de A unión B y, como decía la ley de De Morgan, lo que hago es sumarle el suceso contrario. En este caso sería no sucede A intersección B. Esto es igual a 1. Reemplazamos los datos y despejamos y ya tengo otro dato. Ahora, estos datos los puedo reemplazar en la tabla. Lo que nos dijo la profesora, que en este caso nos conviene para no perder, para ser más fiel y no perderse con las comas, en las divisiones y en las cuentas, es pasarlo a fracciones. Es mucho más, o sea, los resultados van a ser mucho más fieles. Si llegamos a tener alguna división con número periódico, se puede perder algo en el camino, ¿no? Y ahora lo que tenemos es la ley de De Morgan para condicionales.
como habíamos visto, nos dieron un dato que era la probabilidad de A tal que B. En este caso, la ley de Morgan lo que dice es lo siguiente. Yo ya sé que sucedió B, entonces no puedo sumarle el evento contrario. No puedo decir que la probabilidad de que no suceda A tal que no sucedió B. Eso no está permitido. Lo que sí dice es que se mantiene el evento que sucedió y se le suma el evento opuesto al que yo quiero calcular, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos dieron el dato de que la probabilidad de que suceda tal que ya sucedió B, le sumo la probabilidad de que no suceda tal que sucedió B. Y esto nos da 0.6. En las condicionales es importante esto. Lo que no se puede modificar es lo que ya sucedió, porque eso ya es algo que se da por sentado. Lo que se puede modificar es lo que queremos que va a suceder. Se le suma lo opuesto a lo que va a suceder. Esto es importante porque con esto podemos resolver este ejercicio. Ahora, nosotros tenemos que la probabilidad de que no suceda tal que B es igual a 0.6. Y como habíamos visto por la cuarta regla de la probabilidad condicional, esto se calculaba como la intersección de los conjuntos dividido la probabilidad del evento que ya sucedió. Reemplazamos los datos, pero el problema es que no tenemos la probabilidad de que suceda B. No sabemos cuánto vale, no nos lo tenemos en tabla, no nos los habían dado, pero lo que sí sacamos recién es la probabilidad de que no suceda A tal que suceda B. Entonces, lo que tenemos que hacer es un despeje, y esto nos da un total de un sexto. Entonces, con este dato ya lo podemos agregar a la tabla, y lo que hacemos, como hicimos antes, es sacar el resto de los valores, hacer sumas verticales y horizontales. Bien, ahora que tenemos todos los datos, vamos a responder las preguntas. Y la primera pregunta se respondía con la regla de la multiplicación. Bien, lo primero que nos decían era indicar si A y B son o no son independientes, justificando la respuesta. Para poder justificar la respuesta, como les dije antes, lo que vamos a tener que usar es la regla de la multiplicación que habíamos visto en las reglas de la probabilidad, que era la segunda regla que vimos la clase pasada. Entonces, lo que me decía la regla de la multiplicación era que si A y B son sucesos independientes, la ocurrencia de uno de ellos no modificaba la ocurrencia del otro. Y esto se calculaba con esta fórmula. Yo sé que la probabilidad de que suceda A y suceda B es igual a la multiplicación de ambas probabilidades por separado. Entonces, para ver si son dependientes o independientes, lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos y llegar a una igualdad. Y justo acá nos queda que un quinceavo es igual a un sexto por un sexto, y esto definitivamente no nos da iguales, entonces no son independientes. Ahora vamos a la pregunta B. La pregunta B nos decía que calculemos la probabilidad de A unión B. Bueno, para hacer esto otra vez llegamos a lo mismo, tenemos que usar la fórmula y reemplazar los datos en tabla. Y para responder a la pregunta C también. Usamos la misma fórmula, reemplazamos los datos y obtenemos. Esto se lo dejo para que lo hagan y lo comparen con los resultados de la guía. Con esto pueden hacer el ejercicio 26, que básicamente lo que tiene, lo que tienen que hacer para poder resolverlo es usar esta ley de Morgan para condicionales. Bueno, ahora vamos a ver un tema nuevo, el diagrama de árbol. Un diagrama de árbol que consiste en nodos y ramas y está formado de la siguiente manera. Yo tengo un suceso A, ¿no? Entonces, puede ser que suceda A o que no suceda A. Y cada rama lo que representa es la probabilidad de que suceda A o de que no suceda A. Y esto es importante porque todas las ramas que salen de un nodo suman 1. Como en este caso son 2, cada una valdría un medio, ¿no? Y a su vez, de cada suceso pueden salir dos ramas. Puede ser que suceda B o que no suceda B, ¿no? Y acá lo que tendríamos es una probabilidad condicional otra vez. Ya sabemos que sucedió A y queremos saber cuál es la probabilidad de que suceda B. Y del mismo caso, para la rama de abajo, de que no suceda A, puede también puede pasar que suceda B o no suceda B. Y ahora vamos a ver cómo aplicar este diagrama en un ejercicio. Vamos al ejercicio 4 de la guía, que nos dicen, en una caja, vamos a ponerle caja 1, C1, contiene 7 bolillas blancas y 3 rojas. Otra caja,
la caja 2, vamos a escribirla como C2, tiene 8 blancas y 12 rojas. Entonces, se elige una al azar y se extrae una bolilla. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? Si es blanca, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido la caja 1? Bueno, para este problema nos sirve poder usar este tipo de diagramas, porque son diagramas que, digamos, esto se usa para problemas donde sabemos que ya sucedió algo, ¿no? Y está a la espera de otro evento. Entonces, tenemos el primer nodo, salen dos ramas. ¿Qué pasa si saco de la caja 1 y qué pasa si saco de la caja 2? Y a su vez, yo lo que quiero saber es si saco de la caja 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad también de que saque blanca, bueno, que saque una bolilla blanca o que saque una bolilla roja, ¿no? Y también de la caja 2 quiero saber cuál es la posibilidad de que saque una bolilla blanca, cuál es la probabilidad de que saque una bolilla roja, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo sé que, como habíamos dicho antes, la probabilidad de que saque de una caja, de la caja 1, o que saque de la caja 2, en total tienen que sumar 1. O sea que cada una de ellas vale un medio. Ahora, si yo saco de la caja 1, tengo otro nodo, pero ahora lo voy a escribir de manera distinta, porque me dicen que en la caja 1 hay 10 bolillas en total. Son 7 blancas y 3 rojas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una bolilla blanca? Y si en total tengo 10 bolillas, hay 7 blancas, entonces la probabilidad la escribo como 7 sobre 10. De la misma manera que si yo quiero sacar una bolilla roja, ¿cómo le escribo la probabilidad? Tengo una probabilidad de 3 sobre 10. O sea, puedo sacar 3 de un total de 10. ¿No? Y así también voy a escribir la probabilidad de que saque una bolilla blanca o roja de la otra caja. Porque en la otra caja me dicen que tengo 8 bolillas blancas y 12 rojas. Entonces, una vez que tengo estos datos, vamos a pasar a resolver el problema. Como el ejercicio me pide saber qué probabilidad hay de que saque una bolilla blanca, lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Miro todas las ramas que me lleven hasta la bolilla blanca, ¿no? Tengo la rama de la caja 1 y dentro de caja 1 tengo una rama que me lleva a la bolilla blanca. Asimismo también tengo la rama de caja 2 que me lleva a la bolilla blanca también. Entonces, para poder sacar la probabilidad de cuánto vale la probabilidad de que saque una bolilla blanca, lo que tengo que hacer es esto. Si yo me muevo por una rama, por la misma rama, digamos voy a elegir caja 1, vale un medio. Como me sigo moviendo dentro de la misma rama, lo multiplico por la rama que me lleva a la bolilla blanca, que en este caso son 7 décimos. Como ya llegué, terminé, ahora lo que voy a hacer es vuelvo al nodo principal y elijo ir por la caja 2. La caja 2 vale un medio, entonces como yo cambié de rama, volví al nodo principal, lo que hago ahí es sumar. Y vuelvo a comenzar. Voy por la caja 2, vale un medio. Como me mantengo dentro de la misma rama, voy a la bolilla blanca y me da 8 veinteavos. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar un medio por 8 veinteavos. Ahora lo voy a escribir para que sea más claro. Entonces teníamos que en la primera rama, si íbamos por la primera rama hasta la bolilla blanca, tenemos un medio, que es la probabilidad que vale elegir caja 1, por 7 décimos, que es la probabilidad de sacar una blanca. Volvemos a comenzar, como volvemos a comenzar el nodo principal, sumamos y ahora vamos por la caja 2. Si yo elijo la caja 2, también vale un medio y como me mantengo dentro de la misma rama, lo multiplico por 8 veinteavos. Entonces, la probabilidad de sacar una bolilla blanca es de 11 veinteavos. Vamos a la pregunta B, que nos decía, si saqué una bolilla blanca, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido la caja 1? Entonces lo que tenemos acá es una probabilidad condicional, ¿no? Ya sabemos que saqué una bolilla blanca, pero quiero saber cuál es la probabilidad de haberla sacado de la caja 1. Entonces aplico la fórmula y me queda la probabilidad de caja 1 intersección bolilla blanca, dividido la probabilidad de sacar una bolilla blanca. Entonces en este caso lo que tengo es esto, la intersección del conjunto de caja 1 con la bolilla blanca. Y como vimos, es la primera rama del árbol. Entonces lo que tenemos que hacer, como estamos manteniéndonos dentro de la misma rama, es multiplicar un medio por 7 décimos. ¿Mm? Entonces esto nos queda así. Un medio por 7 décimos dividido la probabilidad de sacar una bolilla blanca, que es lo que calculamos en el ítem anterior.
11 veinteavos. Y esto nos da un total de 7 onceavos. Con esto pueden resolver el ejercicio 22, que es muy similar. Lo que hay que tener en claro es esto, de si vamos a utilizar una rama, acordarnos de multiplicar las probabilidades, y si vamos a cambiar de rama, sumarlas. ¿Sí? Básicamente es eso.